vamos a ir viendo en función específica. El tema, viéndolo con ustedes, la mayoría de ustedes ya hemos visto el tema de la legislación. Por eso me voy a ¿cómo se llama? A darle más énfasis al tema cumplimiento desde el punto de vista fiscal de lo que ciertas regulaciones establecen. Como decíamos, tenemos la obligación de las tributarias y no tributarias, y recuérdense que obligaciones tenemos sustantivas y formales. Las dos son importantes, no solamente uno se orienta o cree que solo lo sustantivo es lo principal. Sustantivo es, en el caso de aduanas, la declaración misma, que como decía hace un rato, es el sometimiento al control aduanero. Y luego está para garantizar esto del sometimiento al control aduanero es muy importante, no lo vean de menos. Mucha gente, el tema del sometimiento dice, bueno, yo como estoy en un régimen, alguien ahí en la zona primaria del aeropuerto, no, como zona primaria, ese es el problema. No lo declara. Se puede meter en un problema porque no someterse al control aduanero y que quede la evidencia que han cumplido la formalidad, en el caso de ustedes, es de llevar la documentación a la aduana para que la autoricen, ese sometimiento, esa falta de control puede incluso llevarnos a un incumplimiento mayor que es ni más ni menos que un contrabando. No someterse al control aduanero, aunque las mercancías, repito, tengan exención, esté en un régimen liberatorio de impuestos, pero si yo no me someto al control aduanero a través de la formalidad que se me ha establecido, esencialmente es la declaración, pero en el caso que no hay declaración, por lo menos la remisión de documentos a la autoridad, si no lo hago y no dejo constancia o evidencia de que lo he hecho, me puede llevar a una imputación o acusación de que es un contrabando, así de grave. Entonces, eso ténganlo presente, aunque sea lo más para ustedes relevante. No, si eso no paga, tráetelo en la maleta, ahí tráetelo en la guantera, ahí mételo en el baúl del carro. No lo hagan, se van a meter en un problema. Mucha gente le ha pasado de que también van a Guatemala a tener un repuesto. No está teniendo un repuesto urgente, ¿verdad? Y se van y mandan al motorista. Y decir, mételo en el baúl, no digas nada de pasar, está encomendada a Dios. Ahí queda en la frontera, ¿verdad? Me acuerdo de una empresa que trae motos, que se dedica al tema de las motos. Lo mismo, repuesto urgente. Y hay que darlo en la mano, a ese fue el que detuvieron y no traía documentación aduanera de que había pagado impuestos. Y diciéndolo estaba en una clase, contando esa pasada, cuando alguien me levantó la mano y dijo, a mí me pasó algo parecido. Con mi jefe fuimos a Honduras, fuimos a comprar unas cuestiones tonteras, no pasar ni de $200 lo que traíamos, me dijo, pero no lo declaramos. Y la mala suerte es que pasamos control de aduanas y nosotros nos pararon, nos abrieron el baúl y ahí está. Pasaron como 4 días detenidos allá en el COI, en la Bartolina de ahí, por una tontera. O sea, hay que tener ese cuidado. ¿Y cómo podemos probar que no hemos sometido al control aduanero? Con la declaración, con la DUT, con la duda de remisión que se hace. Mira, aquí está el sello, vamos a meter al control aduanero, ¿verdad? O sea, tengan eso presente. Y las no tributarias, de igual forma, antes, yo siempre he dicho, antes no las tomábamos en serio, hace unos 15, 20 años, ahora sí, el incumplimiento no puede también significar sanciones, no puede significar sanciones del orden administrativo, tributario o penal, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, las reglas que nos va a guiar siempre, si son productos de origen animal, vegetal, más bien están dirigidas para uso humano, animal o vegetal, pues probablemente sí va a necesitar un permiso. Nosotros nos enfatizamos siempre en las tributarias. Las tributarias, a su vez, en el orden de las compras, tenemos que ver lo que es, por cada operación, hay un inventario. Por cada compra que hagamos, vamos a tener en cuenta la secuencia que lleva la operación, desde la que se gesta la compra, el proceso que tiene frente a la autoridad para efectos del cumplimiento y el después, que también es relevante. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades, no solamente las autoridades, piensen no solamente en el tema de autoridades fiscales, piensen en el control interno de la empresa, en el auditor externo, el auditor interno.
Todo esto tiene que quedar claro y transparente y bien atado a nivel de contabilidad. Todo esto reflejándose en la contabilidad. Entonces, ya sea en los flujos de entrada y salida, tenemos que entender que cada operación se vuelve individualizable, porque aunque sea la misma compra de todos los meses, estamos comprando cierta materia prima y todos los meses de un proveedor, si ustedes se ponen a ver, la incorporación de los datos lo vuelve único. Tenemos una factura del proveedor con una numeración, una fecha, ahí agregamos los cuentos de transporte con un código, una codificación, un número de serie y una fecha, y la suma de todo nos hace individualizable esa operación, o sea, la podemos identificar en el tiempo. Esa está la operación, esta fue la de marzo de 2018, y esta es la de marzo, pero de 2016, miren los números variados. Entonces, eso es importante, y eso es lo que se conoce como trazabilidad. Y la trazabilidad se establece, repito, a partir de todo el conjunto de datos y documentos que giran alrededor, ¿verdad? Que se van incorporando en todo el proceso de compra. ¿Por qué es importante? Porque, como yo siempre he dicho, para bien o para mal, o nos salvan o nos hunden. Si yo quiero probar algo, puedo probar con pruebas de cargo o pueden ser pruebas de descargo. Cargo si me están acusando, de descargo si me defiendo. Yo tengo que tener claridad en eso. ¿Por qué? En el caso de una auditoría interna, externa o fiscal, la autoridad va a buscar esa relación, causa-efecto, va desde primero hasta la fecha y todo, y entre más conocimiento se tiene de parte del que hace el examen de lo que es la operación, fácilmente encuentra contradicciones. Mire, usted aquí tiene un recibo de declarado este gasto, pero este gasto no tiene relación con esto. ¿Por qué no? Porque mire la fecha. Usted estaba haciendo un descargo vía gasto de algo que ni siquiera había comprado. ¿Cómo es eso? No, que mira, una provisión. No le van a creer, ¿no? Simple y sencillamente está haciendo algo mal. Y eso mismo lo va a fregar, ¿verdad? O al contrario, digamos, mire, esta operación es así, aquí tengo esta prueba, mire lo que le pagamos a la agente aduanal, mire la fecha, la agente aduanal a su vez, en su detalle de gastos, hizo una relación de los documentos que él había pagado por cuenta nuestra, son estos, y yo los tengo registrados en mi contabilidad, en las cuentas digitales. Todo hay trazabilidad. Entonces, por eso es importante, repito, que nosotros tengamos presentes los tres momentos, ¿verdad? Desde que gestamos la compra, ya sea con una orden de compra o cotización. Que alguien me podría decir, pero fíjense que nosotros órdenes de compra ya no hacemos. En sentido estricto, no hay un documento que se llame orden de compra. ¿Por qué? Porque le compran a un proveedor que a su vez tiene una plataforma en la web. Entonces yo ingreso con una clave que me ha dado mi proveedor, entro al sitio y coloco ahí lo que le estoy comprando. ¿Sí? ¿Quiénes tienen ese tipo de proveedores? Ustedes, ¿no? Y cada vez va a ser más grande la tendencia. Pero yo les digo, pero eso no significa que usted no pueda hacer un print screen de pantalla y guarde esa como evidencia de que colocó la compra. O puede que el sistema le permita hacer la impresión y guardar, aunque es papel, pero a no ser que yo pueda hacer un respaldo electrónico de mi compra y dejarla registrada. Pero de vez en cuando hay cierto tipo de compras que yo puedo dejarlo respaldado digital y no hacerlo de mucho papel, ¿cierto? Y también la empresa me diga, evite hacer tanto papel, hágalo todo digital. Lo único que yo le recomendaría es que en realidad quede constancia de ese documento digital y que lo pueda en un momento determinado, porque eso es frustrante, ¿verdad? Y, yo tengo todo digital, cuando uno les pide, háganme los archivos, fíjense, ese cabal, el de esa fecha, ese fue el que se perdió, no lo podemos recuperar. Tengan ustedes eso en cuenta, si no, mejor esto, qué sé yo, están haciendo una transacción millonaria y de una compra importantísima. Entonces, cuando entre más fuerte el valor, yo digo, hagan un documento en papel, compilaron a alguien que está en el mundo de las leyes, ¿verdad? Y entonces yo por eso todavía no la puedo desprender del papel, porque sé que en un caso de prueba el papel me va a servir. O sea, dame el archivo, dame la evidencia, ¿verdad? Entonces tiene que estar. Entonces ahí igual, si usted ya lo tiene en su sistema o entra al sistema del proveedor, igual traten de dejar evidencia. Ya no serían los pagos a proveedores que tienen que estar. Y cuando hablamos de pagos a proveedores, acuérdense que aquí aplicamos toda la legislación, la ley contra el lavado de dinero, contra actos de corrupción, que también se va a comentar aquí en este curso. Todo esto tiene que significar que ya la empresa cumple con la clasificación de proveedores.
y podemos decir, y usted tiene clasificado, usted ya están aplicando los formularios de la ley contra el lavado de dinero en las compras. Compras internacionales. Ya, internacionales y locales, porque eso es parejo. Sí. Y ustedes sí, ustedes no, bueno, vean viendo porque la ley nos pide que identifiquemos a nuestros proveedores. Sí, cuando pagan, piden. Ajá. ¿Y qué tal si son transacciones de más de $10,000? Pues hay que declararlas. Entonces, hay que tener eso, ¿verdad? Y tenemos también el formulario para los proveedores de servicios, que también, y es recíproco, ellos también nos van a pedir información para que nosotros les demos nuestros datos para que ellos nos traigan en su base de datos, porque ya es que se conoce a tu cliente y conoce a tu proveedor, ya está dentro de lo que la ley pide, que tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué tal si nosotros no lo hacemos? Y lamentablemente ese proveedor se ha metido en un lío grande. En los casos actuales que se están siguiendo en el tema del lavado de dinero, como yo siempre digo, el pecado fue ese, no preguntar, no verificar que aquellos montos que se estaban sacando, que más bien que en este caso se estaban percibiendo montos regulares de mismo valor mes a mes, no, que son para pagar a proveedores en Guatemala y Honduras de temas de publicidad, pero no había respaldo. ¿Qué publicidad, qué cuñas, en qué medios, a dónde está la evidencia? No había nada. Entonces, cuidado con ese tipo de operaciones, ¿verdad? Que puedan aparecer ahí de repente, que nos pueden meter en un problema, nos pueden ensuciar la reputación. También el tema de documentos de embarque que se generan de la misma compra, en su fecha. Luego, ya durante la operación de cumplimiento, porque estamos hablando de cumplimiento, lo esencial es el pago de los tributos. ¿Cómo lo hacemos efectivo? A través de la declaración de mercancías. Y ahí vienen ya todas las formas que ustedes emplean para el pago. ¿Cómo pagan? Pago electrónico, creo que la mayoría. Pero no crean, hay empresas que todavía hacen pagos a través de cheque. No importa, lo importante es que quede evidencia contable de ese ingreso. Y todos los datos asociados a la operación. Ahí hablamos de los fletes internos, de honorarios por los operadores logísticos, de almacenajes, estadías que no deberían haber, pero a veces siempre hay estadías con las navieras, pues todo esto tiene que estar ahí. Y cuando se cierra el círculo, cuando uno dice, llegó, gracias a Dios, ya está en la bodega, no terminamos. Hay que terminar con el libro de retención de costos. No lo hacen ustedes, lo hace contabilidad, igual se alimenta con la documentación que ustedes le llevan. Y el pecado de compra es cuando no pasa a tiempo los datos. Entonces aquí la oportunidad, o sea, tiene que ser en el momento y con exactitud, ¿verdad? Si un documento se quedó fuera, por ejemplo, si usted está en el rubro, qué sé yo, industrial o en el rubro mantenimiento, todavía se va a enojar el contable y va a decir, mire, ¿por qué usted me trae esta factura de esta naviera? No, que me la trajo acumulada la naviera. No, démela, pues la vamos a registrar. Pero si usted está en un negocio de venta en piso, en donde la mercancía pasa a la sala de exhibición y tiene que tener una etiqueta de precio, eso no se perdona. Que llegara, fíjese, disculpe, la promoción tal que ya tenemos hasta ya en los medios, así, dice que se me olvidó reportar $1,000 de gastos de naviera que están asociadas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué nos diría? ¿O qué no nos diría? No moleste, porque eso, como decía mi ley de un almacén grande, una cadena de almacenes que había, me decía a mí, si usted me decía, se equivoca y deja de cobrar y no me lo trae a tiempo, yo hago mi retraseo, olvídese, yo no se lo pago. Y no es que simplemente no lo puedo pagar porque eso ya está retaseado. Y eso no va a ir a pérdida por culpa suya. Esa es pérdida suya, no de nosotros. Y tenía razón, había que, antes de facturar a este cliente había que recolectar todo, que no se quedara nada. Y a veces el problema es que el que reporta es el que se atrasa. Por ejemplo, en este caso yo tenía que reportar ahí los fletes locales, saliendo de la aduana y entregándoselo al almacén. Pero a veces el transportista del departamento de transporte tardaba en decir que había habido un falso flete. ¿Qué es un falso flete? En el cargo de... Cuando se va por una mercadería, no la entregan. No la entregan, no es culpa del transportista, no que qué sé yo, no estaba lista o
O si va a la aduana y no la ha liberado. La aduana no la había liberado porque ella dijo, manden el camión, pero mire, le falta, no, ni siquiera tiene informe, bueno, no sé, no importa, mándelo. Mándelo, pues, porque gente dice que, y a la hora de las horas no van a dar la carga hoy, ¿por qué? Porque falta un documento que la misma empresa no ha mandado. Y mandamos el choto del camión, como dicen, pero no, el choto no, hay que cobrar ese paso flex. Entonces, ese tipo de gastos así que harían, así que no, que si no se le mandaban a ella, decía, bueno, no lo pago. Que yo ya lo así. Entonces, una vez me hablaron, decía, ya tiene todo listo, está seguro, no falta nada. Si falta algo, yo no se lo pago. Entonces, claro, la ley va de que el que se equivoca lo asume. Entonces yo decía, el que no me reporte a tiempo, yo igual bajaba al nivel que fuera, decía, el que no me mande a tiempo los cobras a este cliente, estas operaciones, cortesía de ustedes va a ser porque se le va a descontar. Ay, está muy corrida a entregar. Ese es el efecto, no me gusta, es más efectivo que cual. Porque mándale, me decía un memorándum de reconvención, nada. Lo que activa el mecanismo aquí es descuento. No me gusta el descuento, por el modo. Los descuentos funcionan, señores. Eso, la memoria se activa con el tema del descuento. Igual viene el tema de ingresar inventarios y, ojo, las autoridades fiscales ahora tienen muy claro este tema del ingreso de inventarios. ¿Cómo llevan sus sistemas de inventarios? Hay Cardex, Cardex es el nombre, como decir ahora el Kleenex, ¿verdad? O el Cortex, todo con K, qué casualidad. Entonces le llamamos así a las marcas, pero en realidad es un nombre genérico, Kleenex o pañuelo desechable, sería correcto, ¿verdad? Y hay varios fabricantes, pero nosotros lo identificamos con el primero que lanzó, que es una marca de Kimberly Clark, Kleenex. O los pañales, como decimos, los Hoyes, y también, y Hoyes es una marca de Kimberly, pero la marca contraria es los Pampers. Entonces igual, ¿verdad? Igual el Cardex es un sistema que se inventaron para llevar registros. Me acuerdo que antes eran en tarjetitas impresas, tarjetitas, tipo, sí, tarjetas. Y ahora ya es todo un sistema. Y hay sistemas que se hacen. Entonces, aquí, la aduana todavía no ha llegado a esos niveles de exigencia, pero yo supongo que con todos los hallazgos que se están haciendo en las empresas, van a llegar a un punto en donde el inventario, a través del sistema que sea, tiene que también estar sujeto a control. Por ejemplo, algo tan sencillo como las hojas prenumeradas o foliadas, porque es fácil, puede darse una manipulación. Y ustedes piensen no solo en función del control fiscal, no que de control interno, porque los sistemas de inventario tienen que ser contra cualquier tipo de manipulación. ¿Verdad? Que alguien internamente, cambiar ahí, ingresaron 100 y yo voy a ingresar que ingresaron, aquí quién se va a dar cuenta, yo voy a registrar 99 y este me lo llevo para mi casa. Voy a hacer por todo el tema, el control inventario, el Cardex, tiene que, en función de lo que ustedes manejen, tiene que tener más controles unos que otros, ¿verdad? Por lo que cuesten las mercancías. También en el camino les voy contando algunas anécdotas de todos los fraudes que se hacen en el tema de compras y vinculado al tema de control de inventarios. Para que tengan cuidado, y no para que tomen ideas, malas ideas. Y todo esto no puedo y el tema de la declaración mensual del IVA, que tiene que estar el tema de la compra. ¿Qué voy a registrar ahí en la declaración mensual del IVA? La declaración de mercancía. La declaración, ¿verdad? Y esta declaración, ¿cómo reconozco que es original? Que estoy registrando, que lo que contabilidad me va a pedir. Lleva viñeta, ¿no? Y ahora que no va a haber viñeta, ya se va a evitar lo de la viñeta. Tiene que ser correlativo. No, ese nos va a dejar un tema interesante, cómo se va a resolver, porque la aduana ya no va a dar, esa etiqueta ya no se va a pegar. En el ejemplar de declaración de la nueva DUCA ya no va a haber etiqueta. Entonces, lo que se tiene previsto es que va a haber una, ¿cómo se llama? Una hoja de levante, autorización de levante o retiro, que también se va a poder imprimir. No les he contado cómo viene a ustedes, ¿verdad? A ustedes sí creo que ya les conté cómo viene el nuevo sistema Sinunea. No, primero ya no va a haber, la idea es que sea todo en papel, o sea que la documentación se va a enviar o se va a presentar en forma de documento digital o electrónico, PDF
otro archivo electrónico y se va a subir a la plataforma de aduana y hacer el documento adjunto. O sea que ya ir a la ventanilla a presentar eso ya no lo vamos a hacer. Entonces eso va a facilitar bastante porque ya no quiere hacer colas. Y la selectividad, ¿cómo la voy a conocer? Cuando usted se domine su proceso de transmisión, adjunto y documento electrónico, sistema chequee, que todo en orden, usted va a poner ahí recibir de una vez la notificación del resultado de selectividad. Entonces ahí mismo vamos a hacer si dio verde o si dio rojo. Si da verde, vas a hacer la impresión de la boleta de levante para que se entregue al que va a ir a retirar la bodega, arriba a las aduanas. Si da rojo, pues lo desempla, que a ver, etc. Ya cuando termine el proceso se va a dar la hoja de levante para que con ese documento se sale de la aduana. ¿Ya? Entonces eso es lo que viene este año. Esperamos que me estaban diciendo que ya empezaron a hacer pruebas piloto en Acapulco. ¿Usted no tiene ninguna prueba piloto todavía? No, pero las navieras están ya a la par, como me han comentado, los compañeros, con Maersk. Maersk ya empezó esta semana y la otra semana vienen otros más que se van a sumar a prueba piloto. A ver qué tal, ya empieza a hacer ya empieza cada vez a verse más. Sí, me imagino que tendría que normalizar también las revisiones del daño y de cuarentena. Sí, en un solo acto se supone que se va a poder hacer ahora, aparte de lo que quieren hacer, el nuevo procedimiento, que sea en un solo acto. Ahora, lo que quiero hacerles ver es lo que dice el artículo 25 de la ley orgánica. Tanto así que nunca lo hemos entrado a ver detenidamente, pero hoy sí lo vamos a hacer. Vamos a ver la ley orgánica de la DGA, artículo 25. ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero mostrarles ahí? También son de las cuestiones que están ahí de parte de la aduana, las tiene y que en algún momento, así como la declaración del valor se empieza a exigir, que ha estado en la ley y no se había pedido. Por ahí tenemos este artículo 25. Que es donde dice, nos da las facultades de fiscalización que tiene la aduana. Hay dos artículos, el 24 y el 25, que tienen que ver con la parte de compras. ¿Cómo hacerlo más grande aquí? No, voy a abrir otra cosa. Veamos. Primero, lo que es la inoponibilidad de reservas. Artículo 24 de la Ley Orgánica de Dirección General de Aduanas. Cuando la Administración Tributaria Aduanera ejerce las facultades de investigación, supervisión, verificación, control, evaluación y fiscalización establecidas en la presente ley o en otras que le confieran tales facultades y efectúe requerimientos de información que coadyuven al cumplimiento de sus funciones, no le será oponible reserva alguna, salvo que para aquellas que atendiendo a su condición profesional de un abogado y está en un caso de defensa, él no le va a preguntar al abogado que está defendiendo, voy a decir el ejemplo, pero los demás dicen, nadie va a poder reponer reserva alguna al suministro de tal información, puede constituir delito de, bueno, lo que está diciendo aquí es que no le puedo pedir a alguien que cuando él revele esa información se convierte en un delito para él, ¿verdad? En el caso 15, un abogado. Pero los demás tienen que dar la información que la aduana pida. Ejemplo, a una naviera. Mire, ¿cuánto le pagan usted? ¿Cuánto le cobra de frente a tal empresa? Tanto. Y podría decirle a la naviera, no le puedo dar esa información porque es información reservada entre el cliente, empresa, naviera y cliente. No, tiene que dar la información. Un agente aduanal que llega a la aduana y dice, mire, cuánto, quiero que nos comenten cómo ha manejado estas operaciones con este cliente. No puedo porque tengo que resolver reserva profesional. Ahí no hay reserva profesional porque son documentos que ha recibido y que se han presentado a aduana. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Pero el más interesante es el 25. Recepción de pruebas provenientes del extranjero en la etapa de investigación. La Dirección General de Aduanas, a través de sus unidades fiscalizadoras, podrá contactar por cualquier medio tecnológico a proveedores o exportadores extranjeros con el fin de recabar pruebas, tales como, fíjense que dicen tales como no es cerrado, es abierto. Es un ejemplo. Puede pedir facturas pro forma, precios de venta, promedios, valores de los términos de comercio internacional pactados, con qué hotel se pactó algo, si se aplicaron descuentos, ¿verdad? Y cualquier otra información que permita establecer el precio de la mercancía en el mercado internacional.
Así también podrá requerir cualquier otra información que le permita conocer sobre la existencia y condiciones de las mercancías sometidas al despacho aduanero. Asimismo, de conformidad a lo establecido en los acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio exterior, la DGA podrá requerir información a exportadores, productores e importadores de mercancías amparadas a preferencias arancelarias. En otras palabras, la aduana puede no solamente obtener pruebas locales, puede ir afuera a pedir. ¿Y por qué eso tiene importancia? Porque desgraciadamente en nuestro país está la práctica de la subvaluación. Se compra un precio y se le declara a la aduana otro. ¿Y cómo hacen? Cambian facturas a veces. En la misma factura, o le dicen al proveedor, mire, usted mándeme esto, pero a la aduana quiero otra para la aduana. O lo peor, reciben la factura y aquí la hacen, cambiándole los valores. Entonces, en un momento la aduana se dispone a aplicar el artículo 25, sobre todo igual. Centrémonos en el mercado, uno de los mercados principales nuestros. Estados Unidos o Panamá. Solo traería la aduana, creo yo, en muchos casos. Porque en el tema de Estados Unidos, para salir, ellos tienen obligación de presentar factura. Todo lo que es cuestión de hacer el cruce de la factura, que tienen que presentar la exportación a Estados Unidos con la que aquí han presentado. Y solo ahí hacer el cruce y viene ya la multa. Entonces, la base legal la aduana la tiene. Entonces, yo les digo, tengan cuidado, el problema es viene. Yo sé que uno en el puesto de compras está complicado porque pues, si uno obedece instrucciones, pero con lo que ustedes ahora saben, ustedes le pueden decir, mire jefe, le hace el artículo 25 de la ley de GA. La aduana está en la posibilidad de conseguir, pidiéndosela. Y fíjense que alguien puede decir, pero la aduana norteamericana no nos va a hacer caso porque más que están enojados con nosotros, pues fíjense que hay una mala vibra ahorita con El Salvador. Está bien, pero saben ustedes que hay empresas en Estados Unidos que se dedican a vender información. Como esa se considera información pública en Estados Unidos, ustedes pueden pactar con una empresa y ya les están dando. ¿De qué quieren? ¿Ver facturas? Ellos lo hacen. Entonces la aduana pudiera tener una suscripción con esa empresa, pagarla y ya, recibiendo todas las facturas y está cruzando. Entonces la subvaluación, vamos ahora con la valoración aduanera, es una mala idea, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta que tiene alcance en la aduana hasta para llegar a ese nivel. Ahora volvamos a la clase y veamos entonces otra parte importante. Todo esto va a redundar en la contabilidad. Cuando coloque, por ejemplo, ¿qué cuentas activo yo cuando estoy cerrando una negociación y colocando un pedido? ¿Qué cuentas se activan en la contabilidad? Inventarios en tránsito. Inventarios en tránsito, cuentas por pagar, que son deudas como a proveedores. Tienen que estar registrados, ¿no? Incluso algunos pagos ya no van a quedar registrados, porque ¿qué tal si el cliente me dice, no, yo te vendo, pero contra despacho usted me tiene que pagar una parte? Entonces ahí ya contable puede activar la contabilidad, tiene que estar eso en la contabilidad. Entonces ahí viene ya que si se hace la auditoría, dice usted pactó, aquí no hay carta de crédito, no hay nada más que el acuerdo que se tiene es, ¿cómo llaman ese tipo de pago? A la vista, cuando ya tiene que ser, ya él me despacha y yo tengo que pagar. Entonces ahí es en la factura que se contesta cómo está pagando. Entonces tendría que haber activación en la contabilidad. ¿Qué cuentas se activan ya durante el proceso de cumplimiento aduanero? Y el IVA. Pago del IVA, los egresos de los pagos del IVA, pero ¿en qué cuenta se van? Bancos, tocobancos, ¿verdad? Y ahí a sus cuentas que se van, pero eso va a quedar registrado y todos los pagos que le hago a mis operadores van a quedar registrados. Tienen que quedar registrados, esos egresos. O registrar me llegan a cobrar, pues yo lo pongo en cuentas por pagar. Te voy a pagar 15 días, la gente aduanero, etc. Entonces, activo la contabilidad. Y después está la obligación de los retaseos de costos. Y vamos a pasar al Código Tributario para que vean que son obligaciones formales que están establecidas. Y también el manejo de inventarios. Solo el inventario
el Código Tributario tiene un desarrollo, y los artículos, no sé si alguna vez los han leído, ¿quiénes han leído los artículos del Código Tributario sobre inventarios? Ya lo vamos a ver entonces. Todo lo que regula el legislador sobre los temas de inventarios. ¿Y por qué los inventarios son fundamentales para una auditoría por parte de tanto aduanas como DGI? Porque las dos entidades tienen facultades para revisar inventarios. Antes solo era la DGI, tributación interna. La aduana no podía ir a ver inventarios. A partir de 2008, el RECAUC quedó la facultad para la aduana de poder revisar inventarios. Y casi siempre las auditorías que está haciendo la aduana va a revisar inventarios. No solamente lo hacen a nivel documental. Algunos auditores ya están haciendo auditorías físicas. A contar, no necesariamente a contar, pero a verificar existencias sí. Si yo reporto que tengo existencias en tal local, puede ir al auditor y decir, quiero que me muestre las existencias que tiene, y ir a ver. Más complicado lo tienen las empresas que tienen, por ejemplo, los grupos empresariales que tienen diversos regímenes aduaneros. Hay empresas que tienen, qué sé yo, una empresa hermana que está en el régimen de ley de zonas francas y son DPA, o sea, depósito para el funcionamiento activo, y la hermanita es una nacional y están en el mismo local. ¿Y qué dice la ley de zonas francas? Que tiene que tener separación de inventarios, físicamente separados. Significa que los accesos tienen que ser distintos. Pero si va a la inspección de la aduana y verifica que la misma entrada que tiene la misma entrada, que es el mismo local, no, pero mira, aquí pasa la raya. Aquí tenemos lo nacional y aquí tenemos lo fiscal. Eso no lo va a permitir la aduana, eso sería una falla al tema de cumplimiento. Todavía la aduana va a decir, no, pero mira, aquí dice la empresa, pero aquí no una raya, aquí le pasé una, ¿cómo le llaman a eso? Una división. ¿De una división de? No, hombre, eso de alambre, ¿cómo se llama? De malla ciclón. No, de malla ciclón. Y a esa aduana hasta eso, no se puede garantía aquí, ¿verdad? Que no se van a mezclar los inventarios. Y el colmo es cuando la aduana dice, vaya, ¿quién es el bodeguero? Fulano. Tráigame la evidencia de que en qué planilla está. Y se da cuenta de que el fulano trabaja para las empresas y es un cargo. Entonces tampoco la aduana, eso todo cosas que la aduana va poniendo, ¿verdad? Rayita, no, incumplimiento. Todas cosas que tener en cuenta. Los inventarios son fundamentales. Porque en el control de inventarios, ahí el inventario, ¿qué es inventario en términos prácticos? Es como decir que es el inventario. La plata, el empleado está el dinero de la empresa, ahí está el inventario. Y el análisis de inventario es bien interesante porque, como digo, también es parte de las pruebas, ¿verdad? Pruebas como decimos, las pruebas de descargo o pruebas de cargo. Mucha gente, ustedes saben que se dedica a contrabandear, porque hay contrabando en El Salvador. Sí. ¿Y cómo hacen? Pues hacen un mix de cosas legales y de cosas ilegales. Tienen inventario que sí, tienen evidencia de que han pagado impuestos, por otra parte no. Son los secretos de los contadores, de los mafiosos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No, jefe, paguemos de 10, paguemos 2, paguemos impuestos, las otras 8 no. Pero entonces cuando viene la auditoría y se hace el cruce, entonces mire, aquí usted tiene documentación y evidencia contable de que ha pagado de estas 10, pagó por 8, pero las otras, pagó por 2 y las otras 8 no tiene soporte. Y en un tiempo incluso aquí había gente que se dedicaba a vender créditos fiscales. Para el que estaba en apuros decía, conseguir un crédito fiscal, a comprar un crédito fiscal, a comprarlo, entonces alguien lo daba. Por eso también el Código Penal ha quedado como una conducta delictiva la venta de créditos, emitir o ceder un crédito fiscal sin tener un soporte también eso es penado por ley. Nada de hacer. Entonces veamos rápidamente, solo para que vean lo que dice el Código Tributario respecto a los inventarios, porque sí vale la pena
Vayamos viendo. Código tributario 141. Y vamos a ver que en el fácil no andar ahí. Vamos por el método paterno. No. 141. Ahí. Fíjense todo lo que tiene el código. Viene desde el 141 la parte relacionada con las obligaciones formales. El tema de IVA, ya vamos a venir aquí de todo lo que hay que hacer con el tema del IVA. Y el 642, el 142 del Código Tributario, primero nos obliga a llevar el sistema, ¿verdad? Llevar registros de control de inventarios que reflejen clara y verazmente su real movimiento. Su evaluación, que eso hay que hacerlo contablemente, los controles lo hacen, la evaluación que se hace. El resultado de las operaciones de valor efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción, y eso ya tiene que ver con nosotros, detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente. En el sentido de que nosotros tenemos que tener la coherencia de lo que estamos manejando, de que se compra, se declara ante la aduana y se lleva al libro de CARLEX. Lo mismo, o sea, porque si ahí se pierde, y a veces ahí, esa es parte de los problemas que están teniendo algunas empresas que hacen cambio de código. Y no es malo, porque la ley no me limita a hacer cambio de codificación, pero sí tener una justificación y si es posible una tabla de correlación. ¿Por qué usted compra, sobre todo sea a nivel corporativo, usted compra y viene con este código? Sí. Y con este código lo mete al inventario, sí, pero lo saca con otro código. ¿Cómo es eso? Entonces, lamentablemente a veces la aduana dice, como no me satisface la explicación o no me puedo documentar a tiempo, le declaro que esas áreas de inventario yo no se las voy a valer. No ha sido legal la salida de inventario. Entonces viene el tema de multas, etc. Entonces yo lo que les digo es, si van a hacer un cambio de codificación del SKU, claro, el proveedor tiene uno, ustedes van a tener otra codificación, pero manejen. No sé si ustedes me están agarrando la idea. Vale, usted tiene su proveedor, ellos tienen su codificación. Y usted con el tiempo se aprende de memoria la codificación de sus proveedores. Deme un proveedor suyo. SMC tiene su codificación. Y usted al ver la codificación en la factura dice, esto es que Valero, qué sé yo. Por ejemplo, ellos tienen filtros reguladores. Filtros reguladores, y usted ya sabe el tipo de filtro y todo. Pero cuando usted le mete su inventario, ¿le crea o no le crea un nuevo código? Nosotros el código de ellos. Realmente se respeta el código con el que se compró. Y porque cada letrita, por decirlo, el número, trae un accesorio, o trae o no lo trae el accesorio, trae manómetro, trae tuerca, entonces tratamos de respetar esa. Y así lo maneja su inventario, sus cartas, y cuando sale y cuando lo vende. Eso es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, nosotros, en el caso de los filtros, hay una letra que es BG, que significa que es bracket y manómetro. Entonces, pero el proveedor lo vende también solamente, por ejemplo, el código es una W20N02, que es solamente muy filtro. Y la BG significa que trae su accesorio. Entonces, pero en ocasiones al cliente, la gente tiene la mala costumbre, voy a decirlo así, cuando se lo vende, ellos agarran el código del armado, por decirlo así, que trae todos sus componentes. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo bodegas? No, la parte de facturación. Facturación. Entonces, ¿qué se hace internamente? Se hace un arma y desarme. Sacamos un dedo y una verba. En el caso que nosotros armamos, sacamos las tres piezas, por decirlo así, el AW, el manómetro y la tuerca, y armamos un solo código. Entonces, eso es internamente. Nosotros le llamamos arma y desarme. En el caso que mi debe ser igual que mi haber, en cuestión de los costos. Entonces, así lo manejamos nosotros internamente.
Es que yo lo que digo, porque yo estoy teniendo la dificultad con la aduana de que si fuera un inventario fiscal, ustedes ya deciden almacenar ya crece y dicen, no, ustedes realicemos bodega y llevamos el servicio, que entre el régimen y vamos a... La ventaja, como hemos visto, es que usted paga impuestos por lo vendido y lo demás lo tiene, ¿verdad? Sí, no está manteniendo liquidez en función del costo-beneficio, no se le conviene manejar ese tipo de inventario. Entonces, ahí el tema es que cuando primero tenemos que ser coherentes con el que queremos declarar a la aduana. Probablemente lo podría hacer fuera del régimen, o sea, salir y hacer el desarme y el arme fuera del régimen fiscal, si fuera el caso. Y tener un documento en donde se describa ese proceso y se justifique en qué caso se va a hacer, quién lo va a autorizar y cómo se va a registrar en el CARDEX de la empresa, la salida de ese inventario y cómo lo va a cruzar en su factura. Que haya claridad, esa es la sugerencia. Si no hay claridad, si no queda ya es un procedimiento que usted ha acordado con la gente de bodega y con la gente de facturación, pero uno de ustedes se va a la empresa y esto que lo inventó a saber, esto no queda evidencia, o se rompe y ya no se va a hacer igual, se va a hacer de otra forma. Esa es la parte en la que yo les sugiero, pónganle atención, qué tanto se hace a cada rato, todos los días, o una vez al año, no sé, háganlo, pero sí pongan control en eso, porque, como les repito, ya la aduana y la DGI, las dos tienen facultades para el tema de inventarios. Internacionalmente es más fácil, creo yo, porque los números son estándar en cualquier parte del mundo. Si es un kit que comprende 100 partes para armar, el proveedor, y ya le exigimos nosotros al proveedor, le pone el número del kit completo y luego empieza a desglosar, pero cada ítem del desglose tiene su número de partes. Si alguien solo quiere una unidad de esos 100, de ese kit, yo lo compro individual con el número que debe con el número identificado a nivel mundial. Entonces, si así vienen declarados y así se descarga. Sí, si lo vamos a hacer como kit, lo declaramos como kit, y si no, individual. Pero sí, pónganle atención. Yo he visto casos, por ejemplo, de monumentales líos que hasta el día de hoy no lo han podido resolver, cuando ese tema de codificación de inventario no lo definen. Se hace un lío, porque hay empresas que llegan a tener un inventario de piezas, qué sé yo, 1.200.000.000 de piezas, ferretería, por ejemplo. Entonces ahí para ellos, si eso no lo controlan desde un principio, pues les hace un gran lío y hay pérdidas, porque si no lo puede pagar. Me recuerdo una empresa, un grupo de empresas que lo quiso ordenar. Uno de los retos que tenía el nuevo gerente general era: mire, usted ordena este relajo. Somos cuatro empresas, un grupo empresarial, y cada quien maneja su inventario, y por años, décadas se ha manejado por el criterio del bodeguero. Cuando se empezó a tratar de ordenar haciendo un inventario, solo lo elemental, hagamos un inventario físico. Ay, para que les cuento, eso fue un gran problema, porque primero la resistencia de la gente de bodega, y en algunos casos en los que más o menos se empezó a hacer conteo, se empezó a encontrar faltantes millonarios, de alambre, de todo que nos faltaba ahí. Y a saber qué lío había, y como eran varios socios, al final, para no ser larga la historia, se suspendió la operación, no se siguió, se interrumpió el conteo y el gerente mejor renunció. Pero este es un lío aquí, porque de esas reuniones extensas de socios en las que cada quien ponía su pistola en la mesa, saber qué lío hay, a lo mejor hasta aquí, lo mejor ahí renunció, ¿verdad? Y todos ellos siguen con su desorden. Es un consorcio de varias empresas ferreteras. Entonces al final, mejor que quede por la paz y que vea que hay un desorden, no se puede. Y hay otras empresas igual que no han intentado ordenar y no se puede. Entonces hay que tratar de tener en cuenta, porque cuando llega la autoridad fiscal y ve ese desorden, la aduana dice, bueno, no es porque esto no sirve, y a sancionar, ¿verdad? Lo invalida todo porque no hay orden.
Y aquí viene hablando ya de los sujetos pasivos, todo lo que va a implicar para todos los sectores, ¿verdad? Transformación, ganadería, producción, extracción, adquisición, etc. El inventario físico practicado se elaborará un detalle, dice, consignando y agrupando los bienes conforme a su naturaleza con la especificación necesaria dentro de cada grupo, indicándose claramente la cantidad, la unidad que se toma como medida, la denominación del bien, sus referencias o descripción, el precio unitario neto del IVA y el valor total de sus unidades. Deben expresarse las referencias del libro de costos de retaseos o de compras locales de donde se haya tomado el precio correspondiente. Todo eso se hace anualmente, ¿verdad? Se hace anualmente. Entonces el detalle, pues por eso muchas empresas que manejan altos volúmenes de inventario, ante esta obligación, que es una obligación formal que tienen las empresas, deciden que desde un inicio, desde que se coloca la compra, desde que se hace todo el proceso de compras, desde ahí pues ya viene la codificación. ¿Para qué? Para que cuando se cumpla con esta obligación formal a fin del ejercicio que se hace cada año, este cuadrito ya esté hecho. No es que se pone al último, en diciembre estarlo haciendo, no, ya viene en los mismos sistemas que ustedes están usando, generalmente del CARDEX, mismo de la empresa, salen los datos para integrarlo, ¿verdad? Y si es industria o comercio, costos y retaseos, que es una obligación formal, y las compras locales. Hay empresas que uno se asusta cuando dicen que no, ellos no llevan costos y retaseos, y tienen que llevar. Entonces, no, que mi modelo de negocios es consignación. Yo recibo, qué sé yo, le tocará hacer un armado. Yo recibo, hago un armado y se lo mando al dueño de las partes y piezas. Entonces no tengo costos. ¿Tiene o no tiene costos? Claro que tiene costos. Ajá, y la gente que lo arma no está en su nómina, en su planilla. Póngalo. Energía eléctrica, no la mete al valor de lo que le cobra a su cliente. Sí, claro, todo tiene que llevar. O sea, insólito que alguien diga de que no tiene obligación de llevar. La ley dice que tiene que llevar su registro. El inventario de cierre de un ejercicio regirá por el próximo venidero para el efecto de establecer la comparación entre el monto de la existencia al principio y al final de cada ejercicio o periodo impositivo. Esto vino a partir de una reforma que se hizo al código y le dejó la obligación formal a las empresas de presentar este reporte cada año. ¿Ustedes lo hacen? Bueno que sí, sus empresas lo tienen que hacer. ¿A que ni cuenta se dan? Dicen no. Pero sí lo tienen que hacer, una obligación formal cada año se hace. El registro de inventario, que se refiere al registro primero de este artículo, debe llevarse de manera permanente y constituye un registro especial e independiente de los demás registros. Los contribuyentes que vendan o distribuyan por cuenta propia o de un tercero tarjetas de paso, ya es para el tema de los que venden la telefonía, ¿verdad? Eso se les dejó a ellos, ¿verdad? Entonces también habla de que hay que hacer una evaluación de los inventarios, que se tiene que establecer los valores. Aquí están las formas que se hace, los métodos son de costos en última compra, costo promedio por obligación directa, costo promedio, que es el más utilizado, o los más utilizados son costo promedio, o en el tema de industria, sobre todo en las empresas que manejan inventarios fiscales utilizan el de primeras entradas, primeras salidas. Pero aún en esto a veces hay contradicciones, porque si las empresas entre sí no se comunican, tal vez para efectos contables yo voy a declarar primeras entradas, primeras salidas, y cuando llega la aduana me preguntan qué método ocupa, primeras entradas, primeras salidas. Pero cuando se le pregunta a la gente de producción, dicen no todo. Hay materiales que no se van bajo esa lógica de primeras entradas, primeras salidas. Son materiales que yo dejo, que los voy a tener de backup para más de un año. Entonces ahí se rompe el esquema, pues, o sea, y hay que tener ese cuidado. Sobre todo estoy hablando de inventarios fiscales. Ese inventario fiscal es donde a veces las empresas caen en esas contradicciones. No sé cuál es el método que ustedes están usando. ¿Promedio? ¿Y usted también? Sí, la mayoría en industria. Nosotros no primera entrada, primera salida, porque muchos de los materiales de nosotros son con tiempo de vida, entonces no podemos jugarnos con eso. Tal vez en un tipo de ferretería sí, pero la mayoría son con Chevrolet.
Ahí está, o sea, uno tiene que ver el modelo de empresa, porque no todos, eso no lo tendría que decidir por sí mismo contabilidad, sino tener en cuenta cómo funciona en realidad la empresa. Y como decimos, del 100% de materiales, hay materiales que tal vez no se van a someter a primera entrada, primera salida, no que hay otra forma, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que verlo en detalle. Está para lo agrícola, está para el tema hasta los ganados, etcétera. Y aquí están demás de otros deberes formales que las empresas tienen. Entonces, sí tomen en cuenta que el tema de inventario cada vez se vuelve más importante para la administración. Está esta obligación anual y que nosotros, claro, uno dice, pero eso a mí no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo no? Porque se inicia con la compra. Todo esto secuencia se inicia con la compra y termina con el registro contable de inventarios. Veamos entonces otras disposiciones que están aquí más adelante. Bueno, entonces, hemos dicho, las obligaciones pueden ser sustantivas o principales en el tema de las tributarias aduaneras, declarar, pagar o garantizar, ¿según qué? Según el régimen aduanero. Y ahí dijimos que lo que no se paga se conoce como costo, sacrificio, renuncia fiscal, y que en este caso Hacienda lo está controlando, ¿verdad? Y las obligaciones formales, aquí pongo algunas, no sé si alcanzaron a ver en el Código Tributario, está otra obligación, es notificar cambios de dirección. Mucha gente no lo hace, se cambia de local y no avisa, no informa. Eso es un incumplimiento de una obligación formal. Y llevar ciertos registros generales y especiales que tienen las empresas. Por ejemplo, llevar el libro de terceros y costos es una obligación formal. Si me iba a gustar la aduana o Hacienda, no, pues yo no sabía, ahí está, es una obligación formal. Y los incumplimientos pues van a generar todo tipo de sanciones, desde las administrativas, las tributarias y hasta las penales. Y aquí esto quería llegar al tema de lo que es la reiteración de que ahora tenemos una nueva estructura del Ministerio de Hacienda que permite que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas puedan compartir la información y hacer lo que se conoce como perfiles tributarios para establecer el comportamiento de las compras, las importaciones, con lo que se le declara a Hacienda. Y a veces ahí salta la liebre, ¿verdad? Porque tenemos operaciones que no tienen coherencia. Y entonces la aduana o la Hacienda o dice, miren, aquí que hay algo raro, ¿verdad? Está declarando, por ejemplo, yo recuerdo que había empresas que declaraban millones en compras, pero millones, y las ventas, las que declaraban ya no se veía raro porque no había concordancia con lo que estaban vendiendo, ¿verdad? Entonces decía, aquí qué está pasando, ¿cómo no se ha declarado, están perdiendo o no están perdiendo dinero? Pero a efectos fiscales declaraban pérdida y bueno, contradicciones en los datos. Entonces todo eso hay que tener en cuenta porque ahora, y sobre todo que da facultades, las leyes dan facultades para que las dos instituciones puedan ir a verificar inventarios. Ahora, sobre el tema impositivo, recuérdense que el IVA de importación tiene su propio régimen. Sí, se declara en la declaración aduanera, pero tiene su propio régimen, tiene su propia ley, tiene su propia base imponible. Y ya vimos que por el tipo de dónde viene la compra, la manejamos diferentes. Si es compra internacional, si es compra local o regional, ¿verdad? Y ahora, cuando si llegamos a tener una aduanera, va a tener también una terminología que se va a hablar de adquisición, ¿verdad? Y para los efectos nos interesa, a lo que quería llegar yo, hacia el tema de las exenciones. Porque las exenciones de IVA abarca, en el artículo 45, si quieren veámoslo, abarca, ¿dónde está? Aquí. Abarca varios casos especiales. Vamos a irlo viendo, por ejemplo, la compra de software, por ejemplo. Ahora el software se hace, antes venía en disco, un medio de soporte electrónico, hoy todo es vía internet y ya la legislación ya contempla esos casos cuando ustedes hacen esas adquisiciones, ¿verdad? Que no sé si ustedes las manejan en algunas partes, son ustedes mismos, a veces no, ¿verdad? Pero si dice la empresa, fíjense que vamos a comprar un software valorado en $350,000, $800,000, qué sé yo,
¿cómo se declara? ¿Cómo se hace? ¿Ante la aduana o ante DGI? Entonces depende, si un medio de soporte pasa por aduana, viene un disco ante la aduana, pero si viene, lo bajamos vía internet, entonces la aduana ni cuenta se da. ¿A dónde vamos? Tenemos que declararlo ante DGI. Todo eso lo vamos a ver con más detalle, pero para que vayan viendo la importancia de manejar esta legislación. Vámonos al artículo 45. El artículo 45, ahí tenemos las exenciones en las importaciones en el tema de IVA. Entonces aquí tenemos, aquí está, ¿quiénes pueden tener exención del IVA en las compras? ¿Sí? Ha intercalado una interpretación auténtica. Y esta ya sé cuál es, esta dio problema, lo de los vehículos. Entonces tenemos para las representaciones diplomáticas y consulares en exención, las compras que realizan las instituciones y organismos internacionales a los que pertenece el labor también, y también abarca a los funcionarios, de bienes que efectuados por pasajeros, tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos, cuando estén bajo régimen de equipaje de viajeros y tales especies se encuentren exoneradas de derechos de aduana. Y aquí se hizo esta interpretación auténtica para el caso de los vehículos de transporte para pasajeros. Ese lío, ¿por qué? Porque ellos tenían, por ley, tienen una exención. Entonces, el problema es que los que traen los vehículos, estamos hablando de las empresas distribuidoras de vehículos nuevos, ellos no tenían la exención, no que el que los compraba. Entonces, en esa cadena de que el que importa no tiene, pero a la venta sí le da la exención, había un problema de que la exención no se podía hacer efectiva. Entonces, este gremio logró que se hiciera una aclaración, ¿verdad?, respecto hasta el alcance para el caso puntual de ellos. Y aquí es lo que explica esta interpretación auténtica. Pero lo que quiero llegar miren, al tema de las exenciones para cuando se importa maquinaria. Dice, miren, con las donaciones efectuadas por un municipio que suministra autobuses, que ya les expliqué. Ahí está la de los... Cuando traemos bienes que van a ir a nuestro activo fijo, que se tramitan con el F16. No lo veo aquí, el artículo. Pero eso, ustedes no sé si alguna vez les ha tocado traer maquinaria de equipo que vaya como activo fijo de nuestras empresas. Tenemos derecho también a solicitar el F16 como la exención de F16. Ahora, lo que pide la ley es que se haga con 30 días de anticipación, creo que no encuentro aquí, pero aquí está, 30 días de anticipación a las autoridades, en este caso la DGI, y la DGI otorga lo que se conoce la exención, y nosotros lo presentamos a la aduana para probar, ¿verdad?, que esas mercancías gozan de... ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja? Acuérdense que el IVA no es ni costo ni gasto, pero ¿qué es lo que se busca aquí? Aliviar a las empresas con el tema de las ¿cómo se llama? Del flujo de caja. Eso es lo que ayuda, ¿verdad? ¿Ustedes nunca han hecho uso de F16? No. Fíjense que hace poco, el año pasado, en septiembre, se trajeron unos equipos de la hilera, pero según lo que me comentaron en la agencia aduanal, es que no podíamos hacer uso de ese formulario. Ajá. Porque no era para producción, solo para transporte. Entonces, ni modo, teníamos que pagarlo. El criterio, cabal, el criterio que tiene la aduana, la DGI es ese, ¿verdad?, que podamos probar de que el bien va a estar ahí, va a estar, incluso ellos a veces hacen, ¿cómo se llama? Es el literal H, ¿no? Porque aquí esta es la ley, la acabo de bajar de la asamblea, es el 45H,
y a cambiar aquí. A ver, ya veo que no me pueden fiar de las recopilaciones que hace, esta es de la misma asamblea, y aquí esto hasta donde yo sé no ha cambiado, porque estamos tramitando ahorita un F16 a una empresa y no me han dicho que no aplica, pero aquí no aparece en esta ley que ha publicado la Asamblea Legislativa. Pero le voy a leer aquí el H que tengo yo en la versión escrita aquí, ¿verdad? Dice: importaciones e internaciones estarán exentas del impuesto las siguientes importaciones e internaciones definitivas, literal H, de maquinaria efectuada por los sujetos pasivos debidamente inscritos en el registro de contribuyentes del impuesto, o sea, tiene que tener el número de registro de contribuyente, destinados a su activo fijo, para ser utilizada directamente en la producción de bienes y servicios no contemplados en los artículos 46 y 44 y 46 ni los efectuados en el artículo 174 de esta ley. Para poder gozar de esta exención, el contribuyente deberá registrar los bienes específicos que se importarán en un registro que llevará la Dirección General, que lo lleva, ¿cierto? Lo lleva la dirección, por lo menos con 30 días de antelación a la fecha en que tenga lugar la importación. La Dirección General establecerá los requisitos, documentación y procedimientos necesarios para registrar dichos bienes. El precio al que se registrarán los bienes importados será el vigente a nivel internacional a la fecha de la importación definitiva, el cual estará sujeta a fiscalización. Porque le decía que la DGI sí lo hace, sí va a las empresas. Entonces lo que se requiere aquí es, repito, que se trate de bienes que van a ser parte del activo fijo de las empresas, maquinaria, estamos hablando de maquinaria, de eso fue que es una máquina. ¿Equipos de transporte? No, ahí está. Maquinaria, uno, que estén destinadas al activo fijo. Entre nosotros. Pero, activo fijo, ¿qué entiendo por activo fijo? ¿Qué va a hacer uso la empresa? Un activo fijo está en un lugar que no se mueve. Ya no para ir para abajo. O sea, está dentro, pero no lo. Exacto, un bus no es activo fijo, porque se circula, se mueve. Maquinaria que está ahí. Venga, contarte. Perdón, nosotros trajimos un torno para uso de nosotros, que hacemos modificaciones a veces que empiezan. Entonces, pero yo entiendo que no hicieron uso de. No lo pidieron. Quizás no lo pidieron, lo declararon así normal. O sea, ¿Y cuánto para arriba, más o menos? No me recuerdo porque venía de Europa y costaba como 8.000 y algo. Sí, pudieron haber pedido, o sea, si se fijan, la disposición no limita montos, no establece montos, pero normalmente este tipo de activos son altos en valor, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es aliviar el sector. Recuerden que el IVA no es ni gasto ni costo, dice la ley. O sea, yo compro, yo lo puedo transferir, pero ese el problema es lo que significa pagar ese IVA en mi liquidez. Entonces yo puedo ir, pedir, repito, la extensión, pero bajo esas premisas. Maquinaria que sea parte del activo fijo de la empresa. O sea, que no son bienes que se van a desplazar o que se pueden desplazar, y por eso dicen que ellos van a hacer la inspección. Y me ha dejado sorprendida que esta es la versión que tiene el ministerio, no sé si lo bajé del Ministerio de Hacienda, pero está hablando aquí que el H, 45H, yo me he quedado con la malicia aquí, que porque no está la interpretación aquí, ¿no? Artículo 45, Y si no fuera porque estoy haciendo ese trámite, yo ahorita entraría en la duda, uy, esto lo derogaron, pero no es. Ahorita la empresa va a recibir el tratamiento, ¿no? A saber, vamos a hacer la pregunta ahí como Hacienda, ¿qué onda aquí con eso? Ajá. Una pregunta, ese formulario cuando le comento que ese producto venía específico, el torno, o sea, de un lugar específico solo él, pero si viene consolidado, o sea, con otra mercadería, ¿lo puedo aplicar o cómo lo separo? No, se puede. La aduana, la DGI le va a dar el F16. Cuando ya viene usted a hacer la declaración por el torno, por separado, factura del proveedor
el F16 que es de Hacienda iba a agregar documento de transporte y va a hacer su trámite. Y entonces la aduana le tenía que respetar. Un problema que teníamos antes, como estaba la redacción, es que hablaba de término FOB de una vez, entonces eso daba problemas porque normalmente lo que es el cálculo de la exención se calcula en base a valores aduanas, valor de la mercancía, más los gastos de transporte, manejo, descarga y el seguro. Entonces había una parte en donde quedaba desprotegido el tema del flete y el seguro, pero sobre todo el flete. Entonces la aduana decía, bueno, le dieron la extensión del F16, sí, aquí la traigo. Qué lástima, porque el flete no lo tomaron en cuenta. No vengo para acá a pagar el flete, la diferencia por el valor del flete. O sea que los demás daban la exención, pero para el flete no. Pero ya últimamente ese criterio ya se superó. Ya se entiende de que cuando se da la exención es por todo, por el bien mismo, ¿verdad? Entonces sí se puede. Pero ese es el requisito maquinaria, que sea parte del activo fijo, y a veces DGI hace inspección. Va a haber, gracias es cierto, que esté ahí el bien, que no se esté desplazando. Entonces, eso como parte de las ¿cómo se llama? De las exenciones que se pueden usar, ¿verdad? Que ya la ley prevé que se pueden utilizar. Pasemos de nuevo aquí. Sobre la renta. Aquí está el tema de las deducciones que podemos hacer. Las deducciones están en el artículo 29 de la ley del impuesto sobre la renta. No me acuerdo si lo bajé, creo que no. No lo bajé. No lo bajé. Pero igual, están aquí se los tengo en esta recopilación. El artículo 29 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que nosotros vamos a poder deducir para efectos del impuesto de la renta que pagamos año a año, puede ser que tenemos pago a cuenta y al final del ejercicio tenemos que hacerlo. Entonces en el artículo 29, en el numeral dice, son deducibles de la renta obtenida, uno, los gastos del negocio, y entre los gastos del negocio nos habla de los destinados exclusivamente a los fines del mismo, como fletes y acarreos no comprendidos en el costo, o sea que yo puedo deducirme flete, ¿verdad? Si estoy pagando flete para la actividad principal. También habla del numeral quinto de las primas de seguro. Las primas de seguro tomados contra riesgo de bienes de su propiedad utilizados para la producción de la renta gravable, tales como seguro de mercadería, de transporte o de lucro cesante del negocio, que puedo hacerme la deducción, tengo derecho a eso. Y el artículo 11, el numeral 11, los costos. El costo de las mercaderías y de los productos vendidos que se determinará de la manera siguiente. Y aquí hace el desarrollo de cómo se va a hacer, ¿verdad? Cuál es el principio que vamos a aplicar para el tema de los costos por el tipo de giro que se tiene en las empresas. Y lo interesante es que me relaciona esto con el control de inventarios. O sea que tiene que haber una relación de los inventarios, ¿verdad? Y tiene que haber una relación de descargo de los inventarios. Básicamente es lo que dice. En cuanto a las retenciones, otro tema que da problemas con las compras. Las retenciones principalmente lo que se contempla está en el Código Tributario cuando estamos haciendo pago de transporte a transportistas no domiciliados. Y aquí viene el tema de los discoteros, otra vez, ¿verdad? Porque la aduana, no solo la aduana, que la DGI, incluso para la aplicación de este artículo 158, que es una reforma que se hizo, estableció la obligación, que nos dio una guía de aplicación. En la guía la pueden encontrar ustedes en la página web del Ministerio de Hacienda. Tal vez ustedes no creo que se vean en esa situación porque ustedes compran los fletes internacionales. Dependiendo de Incoterms, cuando ustedes contratan, lo hacen a empresas logísticas locales, ¿sí? A los que ustedes le dan el servicio y aquí les cobran y no hay que hacer ninguna deducción. Esto aplica para las compras en términos C o D. ¿Por qué? Porque el proveedor es el que está contratando el transporte. Entonces, y sobre todo cuando son transportes que no tienen una representación, un domicilio en El Salvador.
y el caso puntual, más, si hacemos más reducción de quienes pueden estar siendo afectados con esta medida de la retención que dice la ley, que vamos a leer el artículo, básicamente son las empresas que importan mercancías a granel, ¿ya? Porque las mercancías a granel se obligan ellos a comprar mercancías, más bien a transportarlas en medios especiales, barcazas, buques tanqueros, buques graneleros, que se dedican especialmente a eso. Entonces, estos no están domiciliados en el país. Entonces, a ellos hay que aplicarles la retención. Y él se deja que le quitemos, que le hagamos la retención, a ver. Casi le da ataque, ¿va? Cuando uno les decía, mire, que tengo que retenerte aquí, ¿va? Le voy a aumentar el valor. Sí, eso es lo que con lo que la solución, ¿verdad? Dice, vamos a ver. Las personas naturales, 158, las personas naturales o jurídicas, asociaciones o fideicomisos, uniones de personas, etcétera, de hecho, domiciliadas en el país, que paguen o acrediten a un sujeto o entidad no domiciliada en la República sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, aunque se trate de anticipo de pago, será obligación de la regla general del 20%. En el caso del transporte internacional es el literal A. O sea, que estamos hablando aquí de una retención que le tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando estén ellos haciendo alguna, eso es la regla general de la retención. Pero quiero leer el artículo A, literal A, bien, dice. Se aplicará la retención que regula el inciso primero de este artículo como pago definitivo a las tasas reducidas en los siguientes casos. Bueno, A, retención a la tasa del 5%, que es lo que hay que retener, sobre las sumas pagadas o acreditadas por los servicios de transporte internacional, ¿verdad? Y son responsables de efectuar la retención los sujetos pasivos domiciliados que efectúen el pago. Pero eso sí, porque para ustedes es muy difícil que vayan a entrar en la situación, porque ustedes normalmente pactan los fletes, no de ustedes que ustedes lo utilizan generalmente, pero si son de la familia F, o ustedes o E, ustedes están contratando transporte y generalmente empresas locales que tienen correduría de servicios o tienen representantes en el país donde van a traer las cosas. Si fuera la familia C, igual, si el vendedor contrata un servicio de transporte de una naviera regular o de una línea aérea regular, de las que tienen domicilio en El Salvador, tampoco se aplica esta retención. Solo repito, cuando uno viene al análisis, no, realmente quienes están afectados por esta retención son los que contratan transporte especial o contratan fletamento, que dice el código de comercio. Ahí ustedes les toca hacer esa retención, pero en la práctica, como decía Edison, ninguno de estos prestadores de servicios de esta transportistas de barcos se dejó quitar ese 5% de retención. Y entonces lo que vino a significar es que se grabó prácticamente el flete internacional para ustedes, porque lo que hacen es simplemente pagárselo, se le paga más, el 5% más, se le retiene porque lo tienen que retener y enterar al fisco, y ahí queda, pues. Y claro, ¿qué pasa? Es una retención. Entonces el fisco decía, vaya, es una retención, si usted lo puede recuperar al definir el ejercicio que lo vengan a solicitar, que no ha tenido más, yo lo voy a devolver. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Oxigenarse con dinero ajeno, ¿va? Porque ese dinero ellos saben que al final si viene el naviero yo vengo aquí a reclamar mi 5% que me retuvieron en El Salvador, se lo tendrían que devolver, porque no tuvimos operaciones aquí, ¿cómo no? Se lo devuelvo. Pero ¿quién va a hacer ese trámite? Usted no lo hace, nadie lo anda haciendo, todo, va quedando. Y el 5% en realidad se convirtió en una especie de impuesto más, que no es impuesto, pero el efecto es el mismo. ¿Y quién termina pagando esos 5%? Nosotros, cuando les compramos algo y va, o sea, se te convierte en un, porque si usted lo tira al costo. Que arranque. No se preocupen, compatriotas salvadoreños, nosotros lo vamos a asumir, no vamos a restar de nuestra ganancia. Oh, ahí va, a nosotros, esa es la regla. Entonces esa es la historia de este 5%, ¿verdad? Pero igual, si tienen dudas, les invito a que busquen la guía de aplicación, el artículo 158, literal A, y lo encuentran en la página web del Ministerio de Hacienda, ahí lo encuentran, ¿verdad? Interesante, bonito porque habla de los Icoteos, la aplicación de Icoteos, ellos se metieron a hacer ese estudio. Y está el tema de transferencia, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad?
que eso también las empresas, la legislación no lo regula en sus términos, ¿verdad? No lo regula así, pero es el efecto de la retención que se hace, dice, las personas naturales, jurídicas, sucesiones, fideicomisos, etcétera, domiciliadas en el país deberán retener el 25% como pago definitivo cuando paguen o acrediten sumas a personas naturales o jurídicas, entidades o grupos de personas o cualquier sujeto que se haya constituido o se encuentren domiciliados o residan en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales. De acuerdo a este código, o que se paguen o se acrediten a través de personas, entidades, sujetos constituidos, domiciliados o residentes en los referidos países, estados, territorios y cuando obtengan incidencia tributaria en la República de El Salvador y establece los casos de excepción. Entonces eso contablemente al final del ejercicio muchas empresas tienen que hacer su reporte anual, ¿verdad?, de estas retenciones que se hacen, que lo que se busca aquí es frenar lo que se conoce como precios de transferencia. Sobre todo se aplica con grandes corporaciones que tienen operaciones en diversos países, ¿verdad?, y hacen lo que se conoce como la ingeniería fiscal. Tienen grupos asesores donde le dicen, mira, en Centroamérica el país de menos tributación es X país, entonces es bueno que tu exceso de ganancia lo movas para ese país. Depende, ¿verdad? Tenemos en El Salvador, vamos a tener ganancias de tantos millones, pero no te conviene porque si vas aquí vas a pagar más, entonces movámoslo a otro país, una región. ¿Y cómo lo mueven? ¿Cómo se hace ese movimiento de dinero? ¿De cuenta bancaria y de los bancos? No. Pues sí, eso se materializa así, pero ¿bajo qué esquema? Entonces se utiliza mucho el esquema de compras o ventas. Compras o ventas, o sea, o depende de cuál sea mi intención, o te vendo o te compro, ¿verdad? Para que a través del pago, le estoy pagando a mi colega porque está vendiendo, le pago, entonces ahí saco todo mi excedente de ganancias a ese país para que pague menos renta. Entonces eso es lo que se conoce como ingeniería fiscal y en general esos precios se pactan para transferir dineros para evitar que paguen impuestos en determinado país. Entonces por eso este artículo prácticamente lo que El Salvador hizo fue copiar la legislación mexicana. México tiene esto también para frenar esa práctica, frenarla, ¿verdad? Y también me consta que en importaciones a veces uno veía, en aduanas sobre todo, veíamos movimientos raros, ¿verdad?, de bienes, de compras, de importaciones que no tenían una lógica comercial. Por ejemplo, que una empresa estuviera comprando bienes usados de otro país, valores que también comercialmente cuesten $1, lo estaban pasando en 8, en 9, o sea, ¿por qué? Están haciendo ahí precios de transferencia, o sea, hacerle como que me vendes y yo te mando el pisto, y me vendes una tontera, más que ni va a servir, y lo meto. O pagar servicios, que es lo más común, dame una asesoría, y tanto ahí, una asesoría y te pago, ¿verdad? Entonces, ustedes no sé si ni me digan, ni quiero saber, pero ustedes que tal vez alguna vez han visto ese tipo de cosas ahí. Entonces ahí, claro, el problema es, ya con esta disposición que está ya vigente en el código, no sé mucho, de 2008 creo que esta reforma, lo que se busca es eso, y anualmente la empresa tiene la obligación de presentar su reporte de retenciones que se han efectuado en función de este artículo. Además tenemos, ya vamos a ir terminando, lo demás no lo he desarrollado porque ustedes ya lo tienen, lo que son el tema de la tributación. Si ven el material van a ver que eso ya alguna vez lo hemos visto, y como lo vamos a seguir viendo, si hay alguna duda en particular la abordamos. Yo quería llegar al tema fiscal prácticamente con más detalle, ese es el que estamos viendo. Ahora, respecto a los registros contables, démosle un vistazo rápido al 141 para que vean toda la obligación que se tiene. ¿A dónde lo quedó? Ok, todo abierto aquí. Código tributario. Artículo 141, están todas las obligaciones formales que tienen las empresas. Emisión de documentos, anotar comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito, etcétera.
anotar las operaciones a consumidores finales, pero aquí están los registros contables que hay que llevar. La transferencia de bienes muebles, de llevar libros empastados y foliados autorizados por un contador público, por el Consejo de Vigilancia. Entonces ahí vamos a llevar los libros del IVA, ¿verdad? Y estas son una de las obligaciones principales, en el tema del IVA, pero también tenemos las obligaciones generales, aquí están, en el artículo 140. Y aquí vean el literal B, importadores. ¿Qué tienen que llevar los importadores? Un registro de costos y retaseo de las compras que correspondan al ejercicio que se declara. Entonces, por eso que la contabilidad de sus empresas les estaba de pedir, mire, ya tiene la declaración pasa por dos casos, por el IVA, que hay que declararlo, pero también porque es obligación formal llevar el libro de costos y retaseos. Y por les decía que el retaseo cambia en función de qué tipo de empresas son. No es lo mismo una empresa de mantenimiento, de servicio, aún de industrial, que una empresa que tiene que vender en piso de venta, tiene que tener el producto y tiene que tener cabal lo que es, para no entrar en contradicciones o pérdidas. Entonces, esto es el libro de importadores. También los agentes aduaneros, miren, tienen obligación de llevar sus propios registros. Y aquí es interesante porque con esto, si les pidiera el cumplimiento exacto a los agentes aduaneros sobre esta obligación formal, se pudieran hacer cruces de información, ¿verdad?, respecto a las importaciones que se hacen. También los industriales tienen que llevar su costeo especial. También lo que hacen, tenemos profesiones liberales, artes y oficios, no se nos pide que llevemos nuestras declaraciones, los agricultores y los ganaderos. Son los libros o registros especiales. Entonces ustedes, solo por el hecho de ser importadores, tienen esa obligación ya específica para ustedes, llevar su libro de costos y retaseo, ¿ya? Volvamos aquí, ya para ir terminando, las obligaciones tributarias específicas. Ya vimos lo que es el inventario y acabamos de ver lo que son los registros especiales, ¿verdad? Entonces, dejamos claro que nuestro rol en la empresa tiene que ver mucho con la contabilidad. O sea, nosotros tenemos que aportarle los elementos, los datos, los registros a la parte contable, ¿verdad? Y vamos a ir viendo a lo largo del curso, que nos vamos a estar viendo en temas puntuales, cómo incide el registro de ciertas operaciones, cómo debemos de resolver ciertos casos que se nos dan en el día a día, y evaluar, ¿verdad?, las soluciones, porque es bien interesante, porque cuando uno ya toma en cuenta la contabilidad, hay soluciones que desde el punto de vista aduanero parecen buenas. Hey, hagamos esto, resolvámoslo así, pero que a la larga nos van a generar problemas contables. Y si las empresas, el contador tiene un rol más participativo, a veces ellos mismos dicen no. Cuando usted le llega a pedir la firma para hacer algo, entonces le va a decir el contador, no, eso no lo puede hacer, por esto, lo otro. O ver cómo conciliamos los dos intereses, porque ese está el interés logístico, que urge, precisa traer algo, y contabilidad dice, pero es que eso no lo voy a hacer así, no lo podemos hacer así, así. Entonces, ¿cómo resolver esos empaques que se van dando en el día a día entre contabilidad y compra, verdad? Que eso, créanme, es casi, me imagino que es muy frecuente. Muchas veces las cosas que hay que estar resolviendo porque se dan esos desacuerdos entre unos y otros. Aquí les queda entonces el resumen de los esquemas de la obligación tributaria. Solamente destacarles aquí estos los elementos que están en el código tributario. Ustedes pueden, les sugiero que lo tengan o lo bajan de internet o hay recopilaciones. ¿Por qué? Porque son términos que uno tiene que saber manejar. Lo que cuando nace la obligación, cuando se extingue. En aduana, el nacimiento de la obligación tiene su complejidad. Bien fácil decir, no, cuando ingresa el bien al territorio nacional, no necesariamente. Eso tiene que ver con los regímenes aduaneros. En qué momento se va a ser exigible, lo vamos a ver despacio, esa parte se va a ver más al detalle. Y cómo se extingue. Y aquí en la extinción, nada más hacerles ver que en la extinción, tanto el código tributario como el código aduanero, tenemos 4 que son comunes: el pago, la compensación, la confusión y la prescripción. Solo que aquí hay una diferencia. Para efectos de impuestos internos, el plazo de vencimiento de la prescripción es 10 años, para el IVA y para la renta, en otras palabras. Pero para aduanas son 4 años
y si se trata de temas que impliquen el origen en función de la aplicación de un acuerdo o tratado comercial, son 5 años. Y estos dos son muy propios de aduanas, lo que es el caso fortuito, fuerza mayor para extinguir la obligación tributaria o la destrucción bajo control aduanero. Todo eso, repito, en su momento lo vamos a desarrollar con detalle. ¿Qué dice la regulación? ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué cosas no podemos hacer? Y para allá, pues creo que estos son los artículos del código que les quedan más al detalle. La tributación aduanera, acuérdense que hablamos de valoración, ¿verdad? La valoración aduanera también lo vamos a ver con más detalle. Y un resumen de lo que tenemos de aplicación de la tributación de comercio exterior en el país, que algunos ya lo habían visto, solamente se lo reitero, y lo leen, y nos vamos a seguir viendo para entrar en detalle, ¿verdad?, de lo que es el articulado. Lo que quería ahora enfatizar la importancia que tiene Código Tributario, IVA y renta en lo que hacemos también, no solamente la aduana, las dos tributaciones van de la mano. ¿Ya? Bueno, ya los despacho. Okay. Feliz fin de semana. Gracias. Vaya a descansar, me lo merezco. Gracias, igual. Y también hace impresión crédito fiscal y todo eso. No, eso sí, no. Solo Podemos acá y le voy a decir para que ¿cómo mandamos a hacer? Hacemos estamos haciendo flyers,